Para los que no me conocen, yo soy Guillermo Pérez, investigador del IES, y este tipo de actividades, las lecturas de fondo, son cosas que solemos hacer de manera regular, y ahora estamos haciendo de forma virtual, producto de la pandemia, y el sentido de esta instancia, que ya es la segunda en este formato, es conversar sobre un libro vinculado al debate público con el autor. Y en este caso, obviamente, hicimos una excepción, pero nos pareció importante que, dadas las circunstancias, es muy relevante conversar sobre La peste de Albert Camus, pues se trata de un libro muy comentado en el contexto actual, precisamente porque ayuda a reflexionar respecto de la vida en comunidad, distintas representaciones a nivel. Para nosotros en el IES, las lecturas de fondo son instancias de diálogo que ya se han convertido prácticamente en una tradición. Es donde intentamos acercar un libro lo más posible al público que asiste a la actividad. Por lo tanto, cuando esta actividad la hacíamos presenciales y la hacíamos en nuestra casa de Renato Sánchez, la idea siempre era que el moderador conversara algunos minutos con el autor y luego se le diera la palabra a los asistentes para que pudiera preguntar alguna cosa. No queremos que las dinámicas virtuales nos quiten ese tipo de tradiciones, así que también intentaremos replicar lo mismo ahora. A medida que yo voy conversando con nuestra invitada, la idea es que ustedes vayan haciendo preguntas en la ventana que está indicado para ellos en la pantalla, en la ventana de preguntas y respuestas. También la gente que está viendo la actividad por Facebook Live puede hacer esas preguntas en los comentarios del video que se está transmitiendo. Y bueno, y sin más preámbulo, para comenzar me gustaría presentar a nuestra invitada de hoy, que va a conversar con nosotros sobre la peste. Ella es Andrea Coto, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad de Chile, también es magíster en Literatura General y Comparada de la misma universidad, y doctora en Historia de la Medicina de la Universidad Libre de Berlín. Andrea es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y se ha especializado en el tópico de la enfermedad y las relaciones que existen entre medicina, literatura y modernidad, con un interés especial en las significaciones y representaciones de la enfermedad y la salud en la literatura. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por No, acompañarnos hoy día. gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a todos y todas que están conectados en este momento. Sí, porque ya son las 2:05 y tenemos más de 35 participantes, así que yo creo que se va a sumar harta gente. ¿Cómo ha estado la pandemia, Andrea? ¿Con la cuarentena? Bueno, como dice en La peste de Camus, que podría ser como uno de los aspectos que podríamos retomar, hay una cierta monotonía en esto, ¿no? Sí, Uno tiene que levantarse y preguntarse todos los días, ¿qué día es hoy día? ¿No? Que es lunes, martes, miércoles, fin de semana, no fin de semana, es decir, hay una especie de parecido entre todos los días y hay un extraño efecto que ocurre con el tiempo ahí, ¿no? Que es uno de sí. los aspectos que me parecen que están muy bien trabajados en La peste de Camus. Sí, de hecho, algunas de esas cosas vamos a conversar a medida que vayamos, que te vaya haciendo algunas preguntas, y después yo creo que también van a aparecer preguntas similares de la gente. Lo primero que te quería preguntar, porque se ha hablado mucho de la peste hoy día, de hecho sale una columna en La Tercera sobre el tema, se ha releído mucho el texto, se está conversando mucho sobre esto, y me gustaría preguntarte a ti que has estudiado este tema y la relación entre literatura y enfermedad, ¿qué luces puede darnos este texto hoy? ¿Qué elementos crees tú que podemos rescatar de la peste para nuestra situación actual? Bueno, yo creo que esa pregunta, que evidentemente me la esperaba, así que le di unas vueltas, ¿no? Tiene una pregunta previa, ¿no? Que en el fondo tendría que ver más con la pregunta por qué se lee algo, o por qué y cómo se lee algo, ¿no? Entonces podría haber una primera aproximación, que es un poco como la infancia de la lectura, es decir, un poco como uno lee cuando es niño, que sería una lectura identificatoria, es decir, yo leo para identificarme o leo para identificar situaciones que se parecen a la mía. Y yo creo que ahí La peste de Camus da hartos elementos, digamos, que uno puede leer y uno puede reconocer, ¿no? Las medidas que se toman, la primera medida que se toma cuando se declara el estado de peste en La peste de Camus es que se cierran las fronteras, luego siguen las cuarentenas, siguen las desinfecciones, hay toque de queda, ¿no? Es decir, hay crisis económica, hay crecimiento de la desigualdad, es decir, puede haber algo quizás incluso un poco consolador en leer de esta manera identificatoria, ¿no? Después podría haber una segunda manera de leer que me parece un poco más cuestionable o más peligrosa quizás, que es
una demanda de que la lectura nos enseñe algo, que el libro nos enseñe algo, ¿no? Que podría en este caso ser que nos enseñe cómo vivir con esta situación. Sí. ¿Por qué me parece peligroso eso? Porque de alguna forma nos catapulta una manera de leer que habíamos ampliamente desechado, como en las maneras más contemporáneas de leer, ¿no? Es decir, la literatura se supone que no está subordinada a la pedagogía, no está subordinada a ciertos contenidos morales que nosotros queremos reconocer, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿por qué podemos aprender? Me parece una pregunta más peligrosa, porque justamente le pone, pone la literatura en una posición que recuerda como a lecturas casi premodernas, ¿no? Y luego, quizás la manera más interesante de enfocar esta pregunta es, bueno, ¿cuáles son los aspectos que podemos discutir a partir de ciertos elementos que estarían puestos en La Peste? ¿No? ¿Qué cosas, cuando uno lee La Peste ahora, uno podría decir, podrían ser un input interesante para discutir cosas que están ocurriendo, ¿no? Y quizás por ahí, si va por ahí la pregunta, podríamos, creo que hay ciertos aspectos que son interesantes. Una cosa tiene que ver con esto del tiempo, ¿no? Que es un poco esta suspensión del porvenir, y uso porvenir justamente, digamos, para no usar futuro, ¿no? Porque futuro va a haber sí o sí, el futuro ocurre cuando pasa el tiempo, pero el porvenir tiene que ver con una dimensión más simbólica, es decir, cómo nos imaginamos ese futuro, cuáles son las formas de convivencia o de comunidad que nosotros podemos imaginar para ese futuro. Y eso en La Peste está suspendido, ¿no? Es decir, varias veces en Camus, o el narrador, digamos, insiste en que no hay imaginación para ese futuro. Hay una especie como de insistencia de un presente, por eso yo me refería un poco a esta monotonía de los días, que no hace posible imaginar ese porvenir. Yo creo que eso es un aspecto interesante de ver, porque las imaginaciones sobre ese porvenir que, por ejemplo, han dado los intelectuales, ¿no? Estoy pensando desde Zizek a Agamben, a Nancy, a Badiou, son, digamos, no solo distintos, sino que son totalmente contradictorios, ¿no? Es decir, esos futuros no son compatibles entre sí. Entonces parece haber algo ahí también con respecto a nuestra imposibilidad de imaginar ese porvenir, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto interesante. Sí, no sé, ¿quieres Sí, tú? que te Sí. quería hacer una pregunta respecto a uno de los puntos que tú dijiste. El segundo punto de que la literatura o la lectura contemporánea de la literatura, por así decirlo, nos invita a tratar de no sacar lecciones de esa literatura. Pero el mismo Camus pareciera que igual quiere darnos ciertas lecciones. ¿Hay como una contradicción ahí? No lo sé, porque, claro, digamos, uno podría pensar que todo el proyecto de Camus es un proyecto moral, ¿no es cierto? Es decir, Mm, en varios puntos, digamos, eh, siempre llamó a no ser una diferenciación entre filosofía, entre literatura, entre investigación, entre pensamiento. Para él la literatura era un modo de reflexionar, ¿no? Pero creo que en La Peste, si uno piensa que el narrador es el médico, Rieu, finalmente el médico hasta el final siempre sostiene un cierto no saber. O sea, mm, lo que más se repite es sí, una actitud, digamos, de mucha humildad y de poca seguridad con respecto a qué enseñanza se puede sacar de esto. Él lucha contra la peste como médico que es, pero no tiene ningún discurso moral que acompañe esa lucha, ¿no? mm, Y en ese sentido es un médico muy poco habitual, digamos, si uno piensa, digamos, en el médico más, el dios en blanco, el que sabe qué hacer, el que da las directrices morales de cómo comportarse, el que ha sustituido de alguna forma al cura, mm, al religioso en ese lugar, ¿no? Rieu no comparte nada de eso. no. En ese sentido, y la peste termina con la apertura de que la peste puede volver y la incertidumbre va a ser la misma, ¿no? Entonces, no sé, digamos, si la manera en que enseña Camus tiene que ver con dar una lección o con complejizar las maneras en que nosotros podemos, por ejemplo, aproximarnos a un cierto problema. Sí. Te tengo otra pregunta. Cuando uno lee la novela de Camus, uno se puede dar cuenta que Camus utiliza mucho las metáforas bélicas para referirse a una enfermedad, como que recurre a la idea de que la lucha contra la peste es una guerra en la que nosotros somos una especie de soldados y la enfermedad es un enemigo externo al que hay que derrotar. Esto es algo que no es solo propio de Camus, sino que también durante la pandemia de coronavirus lo hemos visto en muchos países, incluso
en el nuestro, que se utilizaba como la metáfora de la batalla de Santiago, ¿no es cierto? ¿Qué tensiones observas tú en utilizar esta metáfora de la guerra para referirse a la enfermedad? A ver, ahí hay dos cositas quizás que habría que apuntar primero, ¿no? Uno es que, bueno, Camus escribió La peste el 47, ¿no es cierto? O la escribió en realidad durante todos los años 40, Sí, y siempre se ha leído como un texto sobre la guerra, sobre la ocupación alemana en Francia, sobre la violencia de la guerra. Es decir, yo creo que también ahí hay algo, ese puente hay que hacerlo, ¿no? Es decir, si bien eso no significa nada en el sentido de que no se traduce una metáfora por otra cosa, es decir, no sacamos nada con decir en realidad la peste no se trata de la enfermedad, sino que se trata de la guerra. Yo creo que se sí, trata de la enfermedad y de la guerra, de las ¿no? dos cosas. Eh, Mm, Eso por un lado, pero evidentemente también hay que posicionar, digamos, esta escritura en la situación en la que Camus la estaba escribiendo y con relación a un comentario sobre la historia que estaba haciendo. Por otro lado, a ver, más allá, digamos, de decir qué me parece, Susan Sontag estaba muy preocupada por ese tema, ¿no? Tanto en La enfermedad y sus metáforas como en El SIDA y sus metáforas, ella apunta varias veces que la medicina ocupa un lenguaje bélico. Eso es sobre todo cierto para enfermedades infecciosas, ¿no? Es decir, para enfermedades que vienen de afuera y atacan al organismo, la metafórica que eso suele desencadenar es una metafórica bélica. Se mm. lucha, hay anticuerpos, hay un campo de batalla, hay victorias y hay derrotas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué me parece? Yo creo que eso no es la pregunta correcta, ¿no? Porque yo creo que no se trata de decir qué es lo que a uno le parece, sino que se trata de ver qué metáforas son eficaces en qué tipo de situaciones, ¿no? Mm, Y me parece que es una metáfora que siempre ha acompañado la medicina moderna, siempre se ha ocupado un lenguaje que cae en esa metafórica de la guerra y me parece que ya son medias indisolubles, ¿no? Si bien puede ser criticable y quizás sería bueno que encontraran otro tipo de metáforas, son metáforas que están tan instaladas que, digamos, y no estoy defendiendo a ningún político en particular, ¿no? Pero digamos, Mañalich no inventó el lenguaje bélico para hablar de la enfermedad. mm. Eso está muy Sí, instalado, digamos, en nuestra cultura y en la medicina en general de mucho antes, ¿no? sí, pero igual ahí, dentro como del uso de la metáfora bélica, hay ciertas tensiones, creo yo, y me gustaría saber más o menos qué tensiones se pueden como sacar de ahí, o qué tensiones se pueden ver en esa utilización de la metáfora para referirse a la enfermedad, respecto de la vida del enfermo, respecto del todo social, Uh -huh. ¿cuáles son las tensiones que aparecen ahí? Probablemente la mayor sea traducir esto en una victoria y en una derrota, ¿no? Es Mm, decir, un poco qué es lo que significaría ganar o perder acá. ¿No? Y de alguna manera yo creo que ahí hay una tensión con otra cosa, que es la otra manera de tratar, de alguna forma, de proponer un sistema de medición para esto, que son los números, ¿no? En cambio, alguna vez creo que Rieu dice, lo único que nos quedó es la contabilidad. Y esa es la otra cosa con la cual nosotros estamos constantemente confrontados, es decir, el tema de los números y las cifras, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué significan eso? Y de alguna forma hay una tensión ahí entre esos números, ¿no es cierto? Y este lenguaje, digamos, de una victoria y una batalla que tendría que ver con alguna manera con esa traducción de números en este otro lenguaje de la victoria y de la derrota. ya. Y me gustaría hacerte otra pregunta también. Ya voy a hacer las últimas dos preguntas antes de pasar a las preguntas del público y ya pueden, con toda confianza, escribir en la pestaña de preguntas y respuestas. Eh, Cuando uno lee este libro, uno puede notar que hay una como reflexión como constante respecto de los límites del lenguaje. Como que a los personajes todo el rato les cuesta como nombrar la peste y cuando lo hacen, al principio del libro hay como un quiebre notorio. Y lo mismo ocurre como con el personaje de Grant, ¿no es cierto? Que viene a mostrar algo así como una imposibilidad de la representación. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esa dificultad que aparece en la peste, de esa dificultad de los límites del lenguaje, de la frontera que se establece a partir del momento en que se nombra la peste como tal?
Ahí yo creo que hay dos cositas, ¿no? Una cosa es la que dices tú, es decir, hay un cierto miedo a ocupar la palabra, porque ocupar la palabra significa darle una realidad a esa peste que las autoridades en un principio en la peste no quieren asumir los costos que significa nombrar, ¿no? O admitir que hay peste. Ahí está la fuerza, digamos, de el valor performático de una palabra, ¿no? El miedo a nombrar algo porque eso que trae consigo una cierta realidad. Eso, por ejemplo, Susan Sontag lo describe para el cáncer en los años 70, ¿no? Ese miedo a ocupar la palabra, ese miedo, entonces, no, es este mal, es esta enfermedad, ¿no? Como si el nombrar la enfermedad acarreara consigo una serie de consecuencias, digamos que ya son un asumir ciertas consecuencias de esa enfermedad. Eso es un punto, ¿no? Y el otro punto es lo que tú decías con el personaje de Grant, que es muy bonito, ¿no? Esa figura. Grant es una especie de funcionario del Estado, ¿no? Que tiene un puesto menor, digamos, en la organización del gobierno local, y al mismo tiempo él está escribiendo una novela, y la está escribiendo durante todo el transcurso del texto, digamos, de la peste, y en algún momento él se enferma de la peste, y ahí nosotros nos damos cuenta, como lectores, junto al narrador, que Grant ha escrito todo el rato una y la misma frase, ¿no? Y que le cuesta mucho porque no encuentra las palabras correctas, no encuentra las palabras adecuadas. Entonces se trata además de una novela totalmente catapultada hacia un género del pasado, una novela de aventuras de una amazona que cabalga por un bosque, ¿no? Y Grant le va agregando, cambiando los adjetivos, tratando de buscar la expresión justa, y no le achunta nunca y está como frustrado porque no le encuentra las palabras adecuadas, ¿no? Y yo creo que eso, por supuesto, que es una gran metáfora para la pregunta de cómo se habla del horror, cómo decir el horror. Entonces la peste, claro, tiene una dimensión tan horrorosa que nadie la puede, no se puede, las palabras no contienen ese horror. Y eso es un tópico muy común a las narrativas de enfermedad y particularmente de la peste, ¿no? Eso está en el diario del año de la peste de Defoe, que trata de la peste bubónica del siglo XVII, está en el de Camerón, esta cosa de que también si yo no lo hubiera visto, yo no lo creería. Ustedes no van a entender, ¿no? Porque las palabras no alcanzan para decir aquello que yo quiero decir. Entonces hay algo ahí con la insuficiencia de las palabras que tiene que ver con un límite del dolor, del sufrimiento, en finales, digamos, de cómo hablar de la muerte y cómo hablar del horror. Y en ese sentido, como para Camus, el héroe de la novela es más Joseph Grant que el doctor, el narrador, por así decirlo, como el personaje como más relevante para él, o algo así No, había leído yo en sí, algún... no lo sé. Yo creo que igual el doctor se roba la película, digamos, ¿no? Hay algo un poco ridícula también en ese acometido, digamos, de estar durante meses escribiendo una sola frase. Cuando está Sí. enfermo, él hace quemar su manuscrito. Y lo que es muy bonito es que cuando él retoma este proyecto, cuando al final de la novela, y dice, ahora, no sé si encontró la solución, dice, pero ahora estoy más contento con mi proyecto, y la solución que encontró es que le borró todos los adjetivos, Mm. ¿no? Y los adjetivos son los que entregan valor a algo. Entonces, de nuevo ahí podríamos redundar en esa idea de no hay valor que se le pueda asignar a la peste. Sí. Muy interesante eso, porque también creo que se relaciona como con la pregunta de hasta qué punto nosotros también vamos o perdemos nuestra capacidad para poder representar hoy el coronavirus, la pandemia de coronavirus, hasta qué punto nosotros somos capaces de lidiar con esa muerte, lidiar con esa enfermedad y lidiar también con las representaciones de ella. ¿Qué conexión haces tú más o menos entre lo que acabamos de hablar con lo que está ocurriendo hoy día en Chile? A ver, yo creo que hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, que esta peste, digamos, en la peste de Camus es la peste bubónica, es esta peste que es en su visibilidad, en su transformación del cuerpo y en su mortalidad es absoluta, ¿no? Yo creo que nosotros no estamos viviendo una situación parecida, yo creo que las preguntas probablemente ahora apunten sobre todo a la capacidad de los sistemas de salud de podérsela con una emergencia sanitaria. En ese sentido es un problema también político, cosa que también en todo caso en la peste está.
Pero quizás una de las cosas que me parecen más desafiantes de lo que está ocurriendo es qué pasa con el discurso científico y con el estatuto del discurso científico que hasta ahora, digamos, ha ocupado un lugar tan privilegiado, ¿no? Como que se nos cayó un poco ese estandarte. Hay que ver qué pasa después, ¿no? Pero de alguna manera la ciencia no tiene la respuesta. Y tanto en términos de cómo lidiar con esto, como para empezar, digamos, con que no haya una vacuna, con que no haya un remedio, también está esta incapacidad de predicción que tiene, ¿no? Y que es algo que nosotros tenemos una confianza como depositada ahí, ¿no? La ciencia nos va a decir, ¿no? Y esto también es algo que aparece en la peste, es decir, ni siquiera hasta cuándo, ¿no? Que es algo que ya creo que nos reconfortaría bastante, saber hasta cuándo, ¿no? Y en la peste dice, en algún momento los conciudadanos perdieron la capacidad o que perdieron el hábito de predecir y de preguntar ese hasta cuándo. Sí. Andrea, y para cerrar y pasar a las preguntas del público, que ya hay varias, te quería hacer una última pregunta y que creo que esto va un poco más allá de la peste propiamente tal, y que me gustaría que de repente pudieras como desarrollar esta idea, que yo sé que tú la has trabajado mucho. Eh, la peste es posible enmarcarla como un corpus mayor de textos literarios que problematizan el tema de la enfermedad. ¿Qué tienen en común estos textos? ¿Qué los diferencia? ¿Tratan los mismos temas? ¿Tratan temas distintos? ¿Qué libros principales hay detrás de ese corpus? Se pueden juntar? ¿Se pueden llamar corpus incluso los libros sobre enfermedad? Me gustaría que desarrollara un poco esa idea, si se puede. Eso es una gran pregunta. Necesito estar a la altura de esa pregunta, pero a ver, yo creo que hay dos como diferencias que me parece que son fundamentales en textos de enfermedad, ¿no? Que podría ser, por un lado, estos textos de enfermedades infecciosas. Hay textos sobre el cólera, piensen, por ejemplo, en La muerte en Venecia de Thomas Mann. Hay textos de la peste, ¿no? Acabo de nombrar ya el de Camerón, que inaugura un poco ese corpus. Está el diario del año de la peste. Y las enfermedades infecciosas, está el SIDA, que tiene ciertas características particulares porque es una enfermedad de transmisión sexual. En ese sentido podría también vincularse con enfermedades como la sífilis, ¿no? Que suelen un poco provenir de afuera y atacar a un colectivo, más que solo a un individuo, ¿no? Es decir, si bien siempre son individuos los que mueren, las imágenes son, en términos también de la epidemia, de la pandemia, que hay un colectivo que está siendo acechado por una enfermedad que proviene de afuera, y en ese sentido muchas veces las enfermedades infecciosas toman el nombre del lugar del cual se supone que vendrían, ¿no? Es decir, el mal español, la enfermedad, etcétera, ¿no? Británica, etcétera, dependiendo, digamos, de qué lugar se imagina, digamos, que ese mal viene de otro lado. Y después hay una variante, digamos, que es otro gran corpus de textos literarios que trabajan con el tema de la enfermedad, donde la enfermedad más bien es un producto o un efecto del propio yo. Es decir, el yo se enferma porque es ese yo. Incluso es interesante que no es necesariamente la etiología de la enfermedad la que determina eso, porque la tuberculosis, bueno, sobre todo porque tampoco se reconocía como enfermedad infecciosa, es una paradigmática enfermedad comprendida como algo que es una enfermedad que ya está antes en el yo, antes de contraer la enfermedad. Es decir, el yo se enferma porque es un ser demasiado sensible, porque el mundo es demasiado terrorífico para ese ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos grandes diferencias, es decir, la enfermedad como una especie de producto, el efecto del yo, donde simplemente la enfermedad viene a corroborar algo que ya estaba ahí de antes, o por otro lado, esta enfermedad como un elemento extraño que viene a atacar un mundo que estaba sano anteriormente. Ya. Y a propósito de lo mismo, me quiero tomar una de las preguntas del público. Aquí Claudia Alvarado pregunta, se ha hablado mucho de la peste de Camille en medio de la pandemia, pero además de las ya mencionadas, ¿qué otras obras literarias representan de modo valioso este tipo de enfermedades? ¿O vale la pena para pensar el momento actual? O sea, de ese corpus, ¿qué novelas se podrían como, o qué textos se podrían como rescatar para el momento actual?
Bueno, los que quizás nombré, o sea, yo por lo menos creo que eso es una Mm, tríada que se puede leer en conjunto, que en realidad no es todo el Decamerón, sino que es la parte inicial del Decamerón, que es la que en el fondo hace posible que exista el Decamerón, es decir, estas historias que se cuentan es porque un grupo de jóvenes se exilia de la peste. Las descripciones de la peste son feroces al principio. sí. Creo que son interesantes porque, y no sé si eso es muy consolador, ¿no? Pero uno se da cuenta que las enfermedades infecciosas suscitan ciertas reacciones que son muy parecidas, ¿no? Y que tiene Mm, que ver con este miedo al cuerpo del otro, el confinamiento, el encierro. No sé, alguien pregunta ahí también el exilio, ¿no? Es decir, también ese es el exilio para Camus en La Peste, para sí. retomar una pregunta de Álvaro Vergara, ¿no? Mm, Es decir, el exilio es un exilio que tiene que ver, porque en realidad lo que ocurre en Orán es que se cierra Orán, no puede entrar nadie, por lo tanto es un exilio interior, ¿no? Es decir, es un exilio que significa que no puedo estar conectado con el mundo externo, sí. y eso implica un estar como rebotado a sí mismo. Mm. Ahora te quería hacer la pregunta de Josefina, la voy a leer porque no sé si todos las ven. A pesar de estar reflexionando continuamente sobre la insuficiencia del lenguaje para dar cuenta del horror de la peste, Camille asigna a la palabra un rol especial. Es casi un arma para luchar contra la enfermedad. Las desgracias provienen de no hablar claro, o el único modo de luchar contra la peste es la honestidad. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Por qué insistir en decir o hablar de algo que se plantea desde un primer momento como indecible? Tiene como relación con lo que hablamos de las fronteras del lenguaje. Claro, lo que pasa es que yo creo que eso es un problema. Ese es el problema de la literatura, si tú quieres, Sí. ¿no es cierto? Es decir, la literatura se empecina en hablar, a pesar de que quizás una tesis común de varios escritores es que no se puede hablar finalmente de las cosas, ¿no? O que las cosas siempre se escabullen a las palabras. Es decir, uno podría un poco decir, bueno, quizás la escritura no salva de nada ni de nadie, pero es lo único que se puede hacer, ¿no? De alguna forma un poco va por ahí la cosa, yo creo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que eh, este texto de Camus es un texto que efectivamente está lleno de palabras y de sentidos asociados a las palabras, ¿no? Y también, claro, digamos, solo existen las palabras para decir que las palabras son insuficientes. Si bien eso es paradójico, no tenemos otra manera de referirnos a esa insuficiencia. Y eso a su vez es un tópico literario muy antiguo, ¿no? Digamos, los románticos lo exploran profusamente, pero eso se puede encontrar en varios textos literarios previos. Sí, de hecho recordaba que el verso de Lin, ¿no es cierto? De Enrique Lin, de Diario de Muerte, Sí. no me acuerdo cómo era, pero al final como demostraba eso de la imposibilidad de poder eh, decir algo en ese momento. Bueno, está Eh, el verso ese de solo hay dos países, ¿no es cierto? Que es un poco el verso que recuerda también al comienzo de la enfermedad y sus metáforas, ¿no? sí, Que en el sí, fondo va un poco por ahí, es decir, si son dos países, si son dos reinos que no están comunicados, entonces no hay palabras que puedan en el fondo transitar entre esos dos mundos. sí. Eh, Vamos a la pregunta de Álvaro Matus, te pregunta, Andrea, si ves alguna relación entre el hombre que escribe la misma frase, que no puede avanzar, y el mito de Sísifo, que Camus utiliza como punto de partida en su ensayo sobre el suicidio. Si vamos más allá o más acá, Agamben ha puesto acento en esta vida confinada en la que se renuncia a todo lo que nos vuelve humanos, y por ende carecería de sentido en cuanto a vida plena. ¿Qué opinan al respecto? Yo puedo ver las preguntas. Sí, acá abajo, en la Ah, pantalla, hay una ya, pestañita que dice preguntas y respuestas. ya, La perfecto. última es la de Álvaro Matus. Ya, gracias, porque como era media largona, prefiero... Em, a ver, el mito de Sísifo, ¿no? Y retomando, digamos, esta figura de Sísifo que sube una y otra vez una roca enorme que lo único que va a ocurrir es que se va a caer al otro lado de la montaña para que se tenga que volver a subir. Ese es el texto que
Camus escribe simultáneamente Al extranjero en el 42, y donde él desarrolla su gran tesis contra el absurdo, ¿no? Es decir, si la vida no tiene un sentido que le es dado por fuera y de antemano, lo único que queda es que el ser humano, en esa lucha contra la falta de sentido, que sería el absurdo, construya, ¿no? En cada paso su propio sentido. Esa es un poco la idea del mito de Sísifo, ¿no? Yo creo que Grant es un personaje un poco romántico en la novela, ¿no? Más que un personaje muy contemporáneo o existencialista o un hombre del absurdo. Es decir, hay algo en Grant que es un poco ingenuo, que acuérdense, digamos, que el otro tópico con respecto, digamos, a este personaje es que él perdió a su mujer, que lo abandonó, y de alguna forma él le llora un poco a ese amor pasado, y al final está feliz porque le escribe una carta, ¿no? Sin ningún intento de recuperarla, ni digamos, de tratar de retroceder el tiempo, sino que él tiene algo ahí como romántico, es decir, de gestos que no tienen sentido, o de gestos que no tienen una eficacia, o de gestos que no tienen una retribución, ¿no? Claro, eso uno podría decir también es una especie de lucha contra el absurdo, ¿no? Es decir, esta ilusión romántica. Yo creo que en general Camus es un autor programático, ¿no es cierto? Es decir, se contienen las mismas ideas en las distintas obras. Por lo tanto, por supuesto que creo que se puede hacer un puente eh, entre la peste y el mito de Sísifo. ¿Qué opinan? Eso dice en plural, Guillermo, así que si tú quieres, con respecto a Gamben, claro, yo tiendo a simpatizar un poco, aunque yo sé que no es muy popular en estos momentos, a simpatizar con los postulados, digamos, de Agamben. Si bien entiendo, digamos, de que son difíciles de asumir, ¿no es cierto? Porque la pregunta sería qué acciones, digamos, se salen de asumir la posición de Agamben. Pero yo también me preocupa lo mismo, ¿no? Es decir, me preocupa este discurso de la nueva normalidad, me preocupa un discurso que reduce todo a la eficacia, ¿no? Funciona o no funciona, más allá, digamos, de cualquier pregunta con respecto al placer o el goce que puede producir una vida en estos nuevos términos. Y Andrea, hay otra pregunta acá de Bárbara Simes que tiene relación con lo que acabas de decir, que es la última. Si hay algún texto literario que desarrolle el tema de la interioridad en situaciones de confinamiento. Pienso en los estilitas que vivían toda su vida en un pilar de 2x2 y lo hacían por opción propia. ¿Qué se ve en la literatura del desarrollo de este mundo interior que surge en situaciones de confinamiento? Tendría que darle una vuelta, no sé si se me ocurre un texto así ad hoc con respecto a esto. En, en, en la peste está un poco ese tema, ¿no es cierto? Está Eso mismo te iba a decir, conjugado, como que uno de está los temas de la peste. conjugados en Mm. algunos de los personajes, ¿no? Y está este Grant que escribe esta frase, ¿no? Y está Cotard que en algún momento dice, al principio del texto dice, nos vamos a volver todos locos, ¿no? Como producto de esta vida confinada. Y se vuelve loco al final, ¿no? Es decir, él autocumple, digamos, su profecía de esta locura. Pero bueno, el otro texto que se me ocurría, que quizás no tiene que ver tanto con el confinamiento, pero es otro texto sobre la enfermedad y la monotonía de la enfermedad, es La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Que está, el personaje principal, que es Hans Castorp, está en la montaña mágica, y el efecto que produce este confinamiento o el estar en un mundo muy cerrado, ¿no? Es que el tiempo pasa muy rápido, pero pasa sin peso, dice. Pasan 7 años y es como si ese tiempo no hubiera pasado, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, por eso me interesaba bien al principio también destacar este aspecto del tiempo, ¿no? Que hay este tiempo que pasa y si bien no pasa nada, y uno podría pensar que cuando no pasa nada el tiempo se hace muy lento,
al mismo tiempo tiene el efecto contrario, es decir, pasa muy, muy rápido. Sí, y yo creo que algo que también nos pasa hoy día, ¿no es cierto? Como lo que hablamos al principio, de que tú me decías que uno como que está todo el rato también teniendo como nociones del tiempo distintas a las que tienen en una situación normal. Otra pregunta que aparece acá, de Rubén, dice, ¿qué aspecto simbólico ves en el periodista que quiere escapar, pero luego se solidariza y se queda? ¿La vergüenza de ser feliz escapando de la situación? Eh, Ramper es un periodista que vino a Orán a hacer un reportaje sobre la vida de los árabes en Orán, y cuando se decreta el estado de peste, él lo único que quiere es irse, ¿no? Y trata de usar todos los canales, digamos, primero oficiales para pedir permiso para él irse, insistiendo en que él es un extranjero, que él no es de ahí. Yo me acordaba, digamos, cuando releí eso de estas situaciones de gente que está en otro país, ¿no es cierto?, de que como que le hablan las autoridades de que tienen que ser rescatados, de que tienen que ser devueltos a sus países. En este caso, en todo caso, lo particular es que solo Orán tiene peste, ¿no? Y él lo que quiere en el fondo es volverse a París, donde está esperándolo su mujer. Y luego no le resulta el camino oficial y trata de escapar con unos contrabandistas que también una vez no le resulta, están haciendo ahí un segundo o tercer intento para ver si puede salir, y es ahí donde él decide finalmente quedarse, ¿no? Y eh, justamente la pregunta de Rubén es la pregunta que él mismo le hace a Rieu, le dice, le pregunta, ¿y usted me condena por tratar de yo poner mi felicidad personal por encima de algo como del sufrimiento de la comunidad, ¿no? Y River le dice, mira, yo no soy quien para decirte qué es lo que tienes que hacer tú, así que si tú quieres, yo entiendo, digamos, que tú pongas tu felicidad por encima de este bien común, insisto, porque justamente él nunca acompaña su quehacer médico con un discurso moral. Siempre dice, bueno, esto es lo que me corresponde hacer porque soy médico, ¿no? Sí. Pero claro, yo creo que él se avergüenza y lo dice, yo si yo me voy ahora, yo me sentiría mal por haber puesto mi felicidad por encima del sufrimiento de los otros. Y ahí es donde él empieza a trabajar también como voluntario y trabajando contra la peste. Mm. Sí, y esto se relaciona también con una pregunta que también hizo Claudio Alvarado hace un rato, que es la que él se pregunta si el lenguaje científico ha mostrado su limitación en medio de la pandemia, como hablábamos antes, y esto lo relacionamos recién con lo de Rambert. ¿No deberíamos intentar sacar lecciones de un libro como La Peste? ¿No cabe en ese sentido reevaluar la aproximación crítica a ese modo de leer estos libros? Yo desconfío, digamos, ¿no? Un poco a eso iba al principio, Mm, desconfío de usar la literatura en forma tan inmediata pedagógica, ¿de acuerdo? Es decir, yo no estoy diciendo que la literatura no nos puede ayudar a ver las cosas de manera más compleja, a darle dos o tres o cuatro vueltas más a las cosas. Para eso creo que es muy, para eso debiese servir, ¿no es cierto? Si es que tiene que servir de algo, pero yo creo que ya la palabra lección, ¿no es cierto? Como que produce en mí por lo menos un cierto sentido de una especie de pedagogía fácil. Es mm, decir, esto significa esto y de esto podemos aprender esto otro, ¿no? Y yo creo que uno no aprende así, y menos, digamos, la humanidad. Y si me preguntan a mí, yo creo que en general, ahí me pongo un poco de nuevo como a Gamben, yo creo que no vamos a aprender nada mucho de esto. mm, Tengo la sensación de que, un poco como en la peste, en la medida en que se vaya siendo posible volver a una normalidad, a volver a la normalidad sin mucho cuestionamiento, digamos, de cómo es esa normalidad. Pero bueno, eso es una opinión personal que no es un pesimismo que necesariamente tengan que compartir conmigo. Pero igual te quería hacer una pregunta en relación con eso, porque también se ha puesto muy como de moda esta idea de que nosotros somos el virus y que el virus es culpa nuestra. Y me gustaría como explorar un poco o preguntarte por esa idea de la culpa, como la culpa a nivel social, la culpa a nivel individual, esta idea de que acá, como decías tú, debe salir necesariamente una sociedad mejor. Eh, Esto es propio de todo este tipo de momentos, ¿no es cierto? Como que pareciera ser que algo que se va replicando en todas las crisis sociales, sanitarias que uno tiene. Pero es más o menos similar a lo que tú decías antes, en el sentido de que por un lado decimos nosotros somos el virus y por el otro lado como que tratamos de encontrar a los culpables, por así decirlo. ¿Cuál crees tú que pueden ser como las consecuencias de este tipo de discurso?
del tema de la culpa en relación con la enfermedad? Yo creo que el tema, o sea, tener un culpable siempre, hay algo, digamos, que alivia, ¿no es cierto?, al tener un culpable, Mm, aunque incluso uno mismo sea el que tiene la culpa, porque las culpas se pueden expiar de alguna manera. Yo creo que es mucho más difícil justamente vivir en la incertidumbre, mm, ¿no? Pero yo creo que esa es la actitud más sincera y más auténtica que se puede tener, y esa es la actitud que tiene Rieu en La Peste, ¿no? De incertidumbre, no sabemos lo que va a ocurrir, podemos especular, pero yo encuentro peligroso cuando se activa un discurso de la culpa, necesariamente se activa un discurso moral, ¿sí? mm. Y los discursos morales, cuando son muy facilistas, son muy peligrosos, ¿no? Es decir, yo encuentro que ojalá pudiésemos tener una manera de tratar esto prescindiendo de discursos que activen la culpa, ¿no? Porque la culpa lo pueden tener los chinos, lo pueden tener no sé quién, no, no me parece que sea un discurso muy proclive, digamos, para tratar esto con la mayor neutralidad moral en ese sentido posible. Sí, ahí yo me hago la pregunta de si es posible como llegar a esa neutralidad, como que es posible tener esa neutralidad moral en circunstancias en las cuales como que se están poniendo en jaque o en cuestionamiento muchos de las premisas con las cuales hemos vivido, ¿no es cierto? La idea del progreso, la idea de que nosotros dominamos un poco la naturaleza. eh, ¿Cómo no caer en esa dinámica o en esa dinámica moral si estamos como cuestionando esas premisas? Leamos literatura. O sea, yo creo que sí, por eso al principio yo les decía que quizás si uno prescinde, digamos, de estas primeras maneras, uno identificatorio y segundo pedagógica de leer, habría una tercera posibilidad, que es Mm, complejizar las discusiones, ¿no? sí. Y complejizar las discusiones podría servir justamente para no caer en ciertos discursos más facilistas que caen en culpar, en encontrar soluciones morales fáciles, en saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Mm, Eh, yo creo que eso se podría problematizar para volver a la novela con el personaje de Panelú, ¿no? Que es el cura, que sí. vuelve a ver llenas de gente su iglesia, justamente porque desarrolla y transmite un discurso moral muy fácil, ¿no? Acá hay Mm, culpables y acá hay algunos que se van a salvar, y los que nos hemos portado bien nos vamos a salvar, y los que, ojo que él muere, y los que se portaron mal se van a morir, ¿no? mm. Pero que a medida que va pasando la novela, ese discurso también se va complejizando, en cierto Sí. sentido. Lo que pasa es que hay un episodio que es cuando muere el niño, ¿no? Que es un poco Mm, la simbolización de la muerte de un inocente, que Panelú observa, ¿no? Él está de testigo cuando muere este niño, que es una muerte muy terrible, con mucho sufrimiento de parte de este niño. Y es ahí donde yo creo que Camus también aprovecha de mostrar la posición filosófica de los existencialistas cristianos, ¿no? De alguna mm, manera el discurso en el cual él luego, el segundo sermón que él da dos sermones, el primero que cae en esta cosa muy, ¿no? Acaban a morir los culpables y esto es una posibilidad que nos está dando Dios para mejorar nuestra manera en que estamos en el mundo. Y el segundo, donde ya está mucho más embargado por este absurdo y sí. reconoce que la muerte de este niño es absurda y dice, bueno, ahí, frente a ese absurdo, es que aparece la fe. Y eso es más o menos lo que plantea Kierkegaard, por ejemplo, en Temor y Temblor, ¿no? Es decir, esto es más o menos lo que sostienen los existencialistas cristianos. Sí, y en ese sentido llama la atención también que viniendo desde Camus, que era una persona atea, si no me equivoco, eh, haya como, porque al final termina valorando la religión, Camus, en cierto sentido. O termina como recogiéndola como algo valioso, como para la comunidad. Lo digo no por lo primero, no por el primer discurso del cura, sino que por todo el tránsito, por todo el trabajo que hace el cura como para poder llegar a la conclusión que llega. Sí, a ver, yo creo que si uno piensa un poco cómo está construida la novela, está construida a partir de una serie de personajes
que podrían ser entendidos como ciertas posturas paradigmáticas que se pueden tomar frente a esta peste, ¿no es cierto? Entonces, tenemos a Grant, que es esta figura un poco romántica, tenemos a Cotard, que es este nihilista que intentó suicidarse y que luego empieza a sacar provecho de la peste y en realidad no quiere que se pase, no quiere que se acabe. Mm. Y yo creo que un poco lo que también está diciendo Camus acá es, mira, frente a la peste, todo esto son posibilidades y Bueno, eso ninguna es tiene la bonito. verdad, ¿no es cierto? Y que de alguna manera no hay quien pueda ser el juez que le dé a una postura, en el fondo, una supremacía por encima de las otras. Hay una frase que es muy linda, muy tremenda de la peste, donde dice, la peste no está hecha a la medida de los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna forma las significaciones que nosotros podemos construir con respecto a ella son eso, son construcciones, son ficciones, digamos, que nos pueden servir, ¿no? O en términos personales o en términos comunitarios, pero son ficciones finalmente. Sí, son como formas de tratar de explicar, de entender, como todo, finalmente algo que es prácticamente inentendible. Ujú. Eh, lo que te iba a preguntar también en relación con lo que hablaba recién, que es una pregunta de Sergio Donoso, acá, la última pregunta, que habla sobre Cotard, ¿no es cierto? Sobre el personaje que intenta suicidarse al inicio de la obra. ¿Qué papel juega en la novela? Si podías Bueno, desarrollar eso. este personaje es un poco nihilista, ¿no es cierto? Que nunca sabemos muy bien tampoco de dónde viene, porque él no es de Orán, él llegó un par de meses antes de Orán, y nunca sabemos muy bien a qué se dedica. Luego se dedica al contrabando, es decir, la peste le sirve. Esto también es un tópico muy común a los relatos de enfermedad cuando son enfermedades colectivas, es decir, la enfermedad colectiva desorganiza, ¿no?, el colectivo y hace que, por supuesto, todo lo ilícito se abra paso y que pueda ser una situación de desorden que le ayuda en el fondo al crimen, a la delincuencia, etcétera. Entonces Cotard está un poco en esa, está un poco fascinado con esta situación en la que está viviendo esa ciudad. Y por otro lado, eso lo dice Grant, dice, pareciera que él, que intentó suicidarse y que se siente culpable por ello, ahora con este mal colectivo, de alguna forma su propio mal se achica, ¿no es cierto? O se empequeñece y se vuelve más invisible. Y ese es el que luego se vuelve loco cuando regresa la salud, ¿no? No soporta, digamos, este regreso a la normalidad porque es un personaje que siempre vive en la anomalía, de alguna forma. Y, y otra pregunta también de Antonio Collados, que se pregunta si consideramos que en la peste hay un personaje tácito que vendría a ser algo así como la estupidez indolente de la gente que sale a tomar helados al abrirse la cuarentena. Aunque Ryu reflexiona sobre ello desde el principio del libro. Eh, yo creo que lo que pasa es que es bien curioso, pero en la novela nunca se declara la cuarentena total, Mm. ¿sí? O sea, hay cierre de fronteras, hay toque de queda, se discute la cuarentena por barrio, ¿no? De hecho, como que el narrador dice que esto causó mucho estrago entre los distintos barrios, porque los barrios que iban a ser declarados en cuarentena total empezaron a tenerle rabia a los otros que sí podían salir, y los otros empezaron, un poco lo que pasó acá también, ¿no es cierto? Es decir, que la gente que no estaba en cuarentena total se sentía un poquito más alivianado que los que estaban en cuarentena total. Entonces se pregunta, ¿y tú estás en cuarentena total o no? ¿Ya te la levantaron? ¿No? Es decir, hay algo ahí, pero nunca se declara la cuarentena total, y de hecho los personajes siempre tienen contacto social, ¿no? Es decir, siempre, por ejemplo, van a los bares hasta que se declara el toque de queda, que es a partir de las 11, a todo esto, pero siempre están en contacto, ¿no? Yo no sé si, y eso no es visto como algo estúpido, sino que yo creo que incluso más bien en la novela se deja transparentar de que hay algo todavía que se sujeta de la vida, ¿no? Y que eso un poco para Río, que hay una escena donde Río y Conterrú se van a bañar al mar de noche, y es una escena muy, una especie como de descanso de la peste, ¿no es cierto? Es decir, hay algo en la peste de Camus que sí insiste en la necesidad de sujetarse de una cierta vitalidad. Y yo creo que para él eso está cifrado en estos encuentros entre los personajes. Por ejemplo, en ir a tomarse un helado, ¿no?
más que condenarlos moralmente. Sí, y en ese sentido, te hago la pregunta como tratando de conectar esto como con lo que está pasando hoy. Y cuando uno ha visto o ve las imágenes de los fines de semana largos, por ejemplo, la gente saliendo a la playa y cosas así, y se trata como de explicar a través como de un supuesto individualismo neoliberal que haría que la gente tuviera ese comportamiento, pero uno también ve eso en La Peste, ¿no es cierto? De hecho, hay una parte que muestra como una línea que dice de que la gente se iba como a pasar la peste a otro lado, a otro lugar, a sus casas de veraneo o algo así. Ujú. Eh, Preguntarte más o menos qué opinas tú de esa como suerte de intentar explicar el problema de la peste a partir simplemente de las categorías que tenemos hoy día. Porque recurrir solamente a eso es recurrir a las categorías que estamos utilizando hoy. Pero la peste nos muestra que son cosas que se repiten, al parecer, en situaciones de ese estilo. Bueno, yo creo que ahí hay una tensión, y que es una tensión que lo único que ha hecho es acrecentarse, que es la tensión entre lo individual y lo comunitario, ¿no? Es Mm, decir, eh, y eso se puede, digamos, de nuevo, ahí si uno ve cómo esto ha sido tratado por los distintos intelectuales, ha sido tratado de forma muy distinta, es decir, uno en sí piensa que esto es una especie de oportunidad para volvernos más comunes, o que esto mm, necesariamente nos vuelve más comunes, nos comuniza, habla del comunavirus, ¿no es cierto? Mientras que Agamben sostiene totalmente lo contrario, ¿no? Y yo creo que hoy en día, ¿por qué la tensión es más grande? Porque nosotros vivimos en una era donde el individualismo es algo así como nuestra religión más preciada, ¿no? mm. Es decir, la libertad individual es algo que hemos estado defendiendo a ultranza en todas las últimas, digamos, en las últimas décadas. Por lo tanto, esto claramente entra en un choque con respecto a un discurso que ahora tiene que basarse en algo comunitario, ¿no? Eh, y yo creo que hay otra, digamos, otro aspecto que sé yo, creo que es como el más triste, ¿no es cierto? Es por qué van a haber reglas que valen para todo el resto, pero no para mí, Mm, ¿no? Y eso es un poco, digamos, lo triste de estas escenas del fin de semana, ¿no? De que mm, yo sí tengo derecho a ir a mi casa en la playa. Y mm, lamentablemente los que tienen casas en la playa suelen ser los poderosos, ¿no? O sea, hay mm. algo ahí como de un poder que dice, mira, todas estas reglas valen para ustedes, pero yo estoy en otro lado. Yo soy el que pone las reglas, no el que las acata, ¿no? Sí, y al final pareciera ser como que el efecto es como similar a lo que hablábamos antes de una especie de frustración con la idea de creer que esto nos va a cambiar todas las premisas, ¿no es cierto? Como que centrarnos solamente en las categorías actuales para poder analizar esto, creyendo que esas acciones se deben solamente a categorías de hoy, también nos hace pensar lo otro, ¿no es cierto? De que esta cuestión Mm. como que nos va a permitir ser más comunitarios, menos individualistas, y al parecer la situación es más compleja que eso. Es que yo no sé, digamos, de dónde sacar ese optimismo, ¿no? Es decir, Mm, que cuáles grandes tragedias, o sea, miren el siglo XX. El sí. siglo XX es un cúmulo de tragedias y crisis colectivas que yo no sé si necesariamente han llevado, sobre todo a mediano o largo plazo, a soluciones de hacer del mundo un mejor mundo. No, no lo tengo tan claro eso. Sí. Oye, André, y para ir cerrando, me gustaría hacerte la última pregunta de Agustín Jarquín. No sé si la ves. Uf, sí, la veo. Mm. La voy a leer para que todos la puedan ahí escuchar. No obstante de su desconfianza de usar la literatura en forma pedagógica, le pido su reflexión al hecho de que actualmente uno de los señalamientos hacia algunos gobiernos e instituciones es sobre su manejo de la información relativa a la evolución del COVID-19. Al respecto, refiriéndome a la novela, el Dr. Ryu, que lucha infatigable contra la enfermedad, inmerso en un ambiente desolador en el cual, no obstante, surge una franca solidaridad, dice, es una idea que puede dar risa, dice Rius, pero la única manera de luchar contra la peste es la honestidad. ¿Qué opinión te merece eso? Em, Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, yo creo que la honestidad, por supuesto que es probablemente la única, y ni siquiera es una herramienta, sino que es una manera de enfrentarse a algo, ¿no? Eso no necesariamente es una solución a algo, pero supongo que es la única forma en que se puede tratar algo así. Em,
la información relativa, yo creo que hay un problema en general ahora con el tema de la información, porque nosotros ni siquiera tenemos claro qué información estamos recibiendo, ¿no? Es decir, estos números y estas cifras siempre están acompañados por el señalamiento de que no sabemos bien cuáles son estas cifras que estamos teniendo. Es decir, ¿qué significa un número de contagiados si no sabemos cuántos tests se están haciendo y cuántos tests se están haciendo en otros países? ¿Qué significa un número de muertes si aparentemente en algunos países están contando también muertos por enfermedades al pulmón que no están siendo testeados o no tienen un test positivo? Es decir, estamos llenos de información, pero yo creo que más allá, digamos, de cuán honesto o no es un gobierno, no sabemos bien cuál es esa información que estamos recibiendo, ¿sí? Sí. O no sabemos bien cómo leer esos números en una perspectiva comparativa, porque las comparaciones no se hacen posibles, ¿no? Y en una sociedad tecnocrática como basada en la evidencia y en los datos, no poder afirmarse ni siquiera como a la certidumbre de ellos debe ser muy, muy fuerte. O sea, aumenta todavía más la sensación de incertidumbre que tenemos hoy. Muy ominoso, yo creo que estamos viviendo tiempos ominosos, claro que sí. Y Andrea, te quería hacer la última pregunta para ir cerrando. Y esto tiene que ver como con Camus propiamente tal. Si uno considera como las peleas que dio Camus durante su vida, como su conflicto con los franceses prosoviéticos, eh, ¿en qué medida, y también lo compara con la situación de hoy día, como con la polarización política, ¿no es cierto? ¿En qué medida crees tú que la mentalidad de Camus, alguien que, por ejemplo, está comprometido como con la justicia, pero también con la moderación, es algo como para apropiarse también para discusiones como post-pandemia? Como cómo volver a Camus luego de que todo esto pase o a medida que va pasando. ¿Qué pasa? Sí, no, iba a decir que un gran admirador de Camus fue Derrida, ¿no? Los dos argelinos, y los dos compartieron mucho la actitud que se tomó en la guerra de Argelia, digamos, por la independencia de Argelia, y que eran posiciones, claro, poco admiradas por la política más partidista, ¿no? Es decir, tanto Derrida como Camus tuvieron problemas con los partidos, en particular, digamos, en los dos casos con el Partido Comunista, ¿no? Y Sí. Derrida siempre lo dijo, es decir, el casarse con un partido para él era signo de una cierta pérdida de libertad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, claro, Camus es un personaje súper admirable por esa capacidad que siempre defendió de pensar por sí mismo, de no subordinar su pensamiento a un programa que venía dado de afuera, ¿no? Sería maravilloso que todos pudiésemos ser un poco más Camus, claro que sí. Andrea, te quiero dar las gracias por tu participación hoy día. De verdad que fue espectacular esta conversación. Yo creo que a todos nos sirvió mucho como para poder poner en contexto la peste, y sabemos que estos tiempos difíciles para todos, participar en estas actividades también cuesta, porque es extraño ver cómo de repente la gente está trabajando más que antes en este tipo de circunstancias. Así que la verdad te agradezco que nos hayas dado algo de tu tiempo para poder participar en esta conversación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y se trabaja más, pero también, como dice Camille, esto para cerrar, también se bebe mucho más. Así que salud. Es verdad, es verdad. Eh, Me gustaría darle algunos avisos antes de cerrar. Primero, que la venta de nuestros libros en Kindle los pueden encontrar en nuestra página web, todos los libros que tenemos en Kindle a la venta, porque sabemos que la dificultad que implica poder comprar libros físicos hoy día, así que estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de llevar todos nuestros libros a Kindle. También otra cosa que les quería avisar era que el próximo jueves 28 de mayo a las 9:30 am tendremos la segunda charla del ciclo hacia un nuevo pacto social, diálogos sobre el Chile post-pandemia, que estamos organizando junto a Nodo 21, Red para la Democracia y Horizontal. Esta vez este coloquio será sobre mirada urgente sobre la salud, y participarán Miguel Crispi, Pablo Ortúzar, Carolina Velasco y Matías Goyenechea. Y también decirles que este video que acabamos de grabar quedará en las redes por si alguno quiere verlo de nuevo, por si quieren compartirlo. Muchas gracias, Andrea, te pasaste, de verdad que fue una gran conversación. Gracias, Guillermo, y gracias a todos Bueno, y todas por escuchar que y estés por bien. preguntar. Chao.
Chao, chao. Muchas gracias a todos.